Me da gusto una vez más volverlos a saludar, hermanos, en este día domingo. Y hoy vamos a estudiar la clase El valor de la lealtad, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo número 3, del verso 1 al 30, todo el capítulo. Es toda una historia que vamos a estudiar y para ello vamos a ponernos en las manos del Señor para que dirija Él esta clase a través de su siervo y que ustedes también puedan comprenderla. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias infinitas por este día que nos concedes vida, porque nos permites escudriñar tus sagradas escrituras, porque sabemos que en ellas se encuentra plasmada la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque estas enseñanzas son prácticas para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad, a toda verdad, que no permita, Señor, que errores humanos nos traigan confusión. Todo lo contrario, Señor, nos ponemos en tus manos como alumnos o como maestros. Te lo pedimos humildemente en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar el capítulo número 3, donde nos trae una historia de los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego ya tenían puestos importantes dentro del gobierno de este rey Nabucodonosor, ya que recordarán que al revelar Daniel el sueño a Nabucodonosor, les había dado como un premio, como una recompensa, ciertos lugares en donde ellos podían tener o ejercer una autoridad. Pero resulta que Nabucodonosor era un rey que tenía mucho ego, se sentía muy poderoso, y él probablemente, no lo dice la escritura, probablemente al saber que él representaba en el sueño que le enseñó Daniel, que él era la cabeza de oro de aquel sueño, ahora pretendía hacer una esfinge, una estatua, para que fuera adorada por todos los habitantes de aquella región, para lo cual mandó hacer una esfinge de más de 30 metros aproximadamente por 3 metros de ancho, bañada en oro, y declaró que todas las personas importantes en el gobierno estuvieran presentes para la inauguración de esta esfinge que sería dorada, y para ello habría como una celebración con música, para que cuando comenzase a sonar la música todos los presentes se inclinaran hasta el suelo en una forma de adorar a esa estatua que él había presentado. Como sabemos en la historia, los 3 amigos de Daniel no lo hicieron. Así que estas personas que le rodeaban por la envidia fueron y le dijeron al rey lo que había pasado. Por lo tanto, el rey se molestó, se indignó y los mandó a llamar, y los puso a prueba. Les dijo: si ustedes se inclinan ante esta estatua, no ha pasado nada, voy a olvidarlo. Pero si no es así, ustedes van a ser castigados con el horno de fuego. Fue cuando estos jóvenes fueron confrontados en su fe, en su relación con Dios. Y ellos le contestaron al rey que no lo harían, que ellos no adorarían a nadie que no fuera el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y por eso tenemos aquí en el pizarrón el pasaje que nos muestra la respuesta de estos jóvenes. Y dice así la escritura: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es una declaración que es como una sentencia de muerte, pero también nos habla de lo que ellos creían, de lo que ellos sentían, de cuál era su prioridad. Así que, hermanos, podemos ver que en este pasaje ya se comienza a ver cómo son estos 3
joven. Bien, hermanos, en esta clase que vemos de esta historia, podemos entender que las creencias son fundamentales para el ser humano. Y en este caso, para el hombre de Dios es más importante porque son las que nos ayudan a tener una relación con el Dios eterno. Las creencias, podemos decir, que nos van a traer pensamientos, emociones y sentimientos. De alguna manera influyen en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Y finalmente, esos sentimientos y emociones y pensamientos nos llevan a tomar decisiones, acciones o actitudes. Por ello, el ser humano en este tiempo de pandemia necesita estudiar mucho la palabra de Dios para estar fuerte contra los embates del enemigo. No solamente aquellos jóvenes fueron confrontados aún a riesgo de su propia vida, sino que aún en el tiempo actual podemos ver que si el hombre no tiene bien cimentada su fe, puede caer en las estratagemas del enemigo para caer y perder su santidad, perder incluso su salvación. Muy bien, hermanos, pues quisiera hacer un poco de énfasis en la situación, cómo van forjándose, cómo se van formando las creencias en el ser humano. Decíamos que es en el seno familiar donde se va a tener las primeras creencias importantes para la vida. De hecho, si están en una familia bien formada, pues estas personas van a tener seguramente creencias sólidas e importantes. Sabemos bien que no es el único medio donde aprendemos a tener creencias. También la escuela secular nos ayuda a través de tantas materias que hay, ¿no? Como geografía, física, química, en fin, tantas materias que vemos en la escuela. Pero en la casa primordialmente se nos enseña los valores y también la forma de cómo nosotros tendremos una moral. Esto realmente es a través de los medios. Uno de ellos es la familia, pero también si hablamos del tema espiritual, que es para lo cual estamos nosotros aprendiendo esta mañana, el tema espiritual generalmente se aprende dentro del seno familiar. Si no es en la familia como la conocemos normalmente, que es el padre, la madre, los hermanos, los tíos, también puede ser dentro de la familia espiritual, que es el pastor, los maestros de escuela dominical, los hermanos de la iglesia, que son los que ayudan para que podamos tener una creencia sólida, para poder aprender cuáles son las doctrinas, qué es lo que creemos con respecto a Dios. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera, al conocer mejor a Dios, podremos entender por qué Dios es y actúa de esa o de cual manera, según la que nosotros podemos entender. Estos jóvenes dijeron: no vamos a adorar a este Dios aun cuando Dios no nos salve. Eso significa que están dándole prioridad a la digamos, soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, Él sabe lo que está haciendo y aún nosotros debemos sujetarnos a Él. En este caso, ellos se sujetaron y Dios, en su gran misericordia y para una lección de nosotros, nos ha enseñado a través de esta historia cómo debemos comportar. Muy bien, hermanos, pues podemos ver cómo tres jóvenes son confrontados ante un rey superpoderoso y ellos deciden hacer algo. Vamos a ver que las personas, en general los seres humanos, tenemos creencias de todo tipo, de todo género. ¿Cómo aparecen las creencias? Bueno, las creencias se van formando desde que comienza el hombre a desarrollarse, desde su temprana edad, a través de todas las experiencias y las enseñanzas que le dan las personas que les rodean. En este caso, en el seno familiar, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, todos ellos van ayudando al ser humano a comenzar a tener sus primeras creencias. Las creencias son cosas que damos por hecho.
Algunas están fundadas en experiencias, otras en cuestiones que nos enseñan las personas que tienen más experiencia. Bien, las creencias son muy importantes porque si es a través de ellas como las personas o la sociedad puede desarrollarse, o a la inversa, si las creencias son erróneas, puede al mismo tiempo esta persona o esta sociedad irse desbaratando, irse disgregando y perder fuerza. Por eso, cuando vemos a estos jóvenes que son confrontados a adorar un Dios que no es Jehová, ellos se niegan rotundamente. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos desde muy jóvenes fueron formados en la creencia del Dios eterno, y lo único que ellos tenían de la Escritura para empezar era el Pentateuco, los libros que escribió Moisés. En ellos vienen plasmadas las tablas de la ley, en donde viene el primer mandamiento. El Señor Jesús lo resaltó como el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero si leemos el pasaje que se encuentra en Éxodo, vamos a entender por qué estos jóvenes actuaron de esa manera. Vamos a decir la Escritura en Éxodo capítulo 20, del versículo 3 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aquí vemos cómo aquellos jóvenes desde un principio fueron formados. Sus pocos años de vida que estuvieron en Jerusalén les ayudaron a tener una formación sólida. Sadrac, Mesach y Abednego tenían muy bien claro a quién adorar. Adoraban a Jehová, al Dios eterno, al Dios de sus padres. Quiero decirles que debemos de tener muy claro qué es adorar. Adorar es darle la máxima, el tener algo como mayor en valor. Lo que tiene más valor para el ser humano es lo que adora, aunque no lo diga expresamente, pero aquello a lo que enfoca todas sus fuerzas, toda su mente, todo su corazón, aquello es a lo que adora. Y cuando no es a Dios, se convierte en idolatría. Sadrac y Mesach y Abednego no estaban dispuestos a adorar ninguna cosa creada. Ellos solamente podían adorar al único Dios verdadero. Dicho esto, podemos decir o resaltar también que vemos en este pasaje los valores que tienen estos muchachos cuando toman esta decisión. ¿Cuáles son esos valores? Podemos mencionar algunos de los varios que tienen, como es la lealtad. Ellos son leales, son como un equipo. Ninguno de los tres dijo que se iba a inclinar ante esta esfinge. Ninguno de los tres se retractó. Quiere decir que eran leales entre sí, a sus creencias y a sus compañeros. También podemos ver la fidelidad a Dios. Ellos no cambiaron sus creencias por temor a la muerte. Ellos tenían una fe, una fidelidad a prueba de fuego. También podemos ver el compromiso. Ellos están en un lugar extranjero, con costumbres distintas, en culturas diferentes, con incluso idiomas distintos, pero ellos tienen un compromiso con Dios y no están dispuestos tampoco a salirse de ese compromiso. Y finalmente, la responsabilidad. Esta palabra parece muy sencilla, pero debemos de poner muy en claro qué significa la responsabilidad. Cuando ellos dicen, aunque Dios no lo hiciera, aunque Dios no nos salvara, de todas maneras no nos vamos a inclinar, oh Rey, ante lo que tú hiciste.
existe como una estatua. Ellos son responsables de sus actos. Ellos no le van a echar la culpa a Dios. Bueno, Dios, pues nosotros cumplimos nuestra parte, ahora tú sálvanos. No. Ellos admiten la soberanía de Dios y dicen no, aunque muramos. Están dispuestos a ofrendar su propia vida por su Dios. Entonces son responsables de las consecuencias de sus decisiones. Como cristianos debemos estar conscientes. Otro punto muy importante que podemos resaltar de esta lección es que generalmente el hombre, cuando tiene problemas, busca a Dios. Señor, ayúdame, no sé, en la enfermedad o en un problema económico o en un problema de matrimonio. Buscamos a Dios. Eso es muy común. Pero en este pasaje nosotros podemos ver que estos muchachos eran fieles a Dios, hacían lo correcto y aún así tenían que enfrentar un gran peligro, un gran riesgo. ¿Cuántas veces los hombres quieren comerciar con Dios? Mira, Señor, si tú me concedes este deseo, yo voy a hacer tal cosa. Sin embargo, esto no pasó con ellos. Por eso es muy importante como cristianos hacer lo recto delante de Dios, para que podamos nosotros gozar de sus grandes bendiciones y también estar conscientes de su soberanía. Finalmente estos jóvenes fueron castigados con el horno de fuego, fueron atados y lanzados al horno de fuego. Esta vez lo calentaron todavía más, al grado de que los soldados que los lanzaron murieron en el acto, quemados. Pero ellos, al caer en este horno, ya fueron desatados, se desataron y andaban ahí caminando como si nada. Cuando el rey se dio cuenta de este acontecimiento, pidió que salieran. Estaba asombrado. Y cuando estos jóvenes salen, se da cuenta que no se quemaron ni sus ropas, ni sus cabellos, que estaban ilesos totalmente. Así que esta historia nos muestra todavía otra enseñanza más. Muchas veces ocurren cosas sobrenaturales para los que son hijos de Dios. En este caso, ellos pudieron pasar por el fuego sin ser quemados. Esto es algo sobrenatural. En la actualidad muchas veces recordamos aquel terremoto que destruyó gran parte de la Ciudad de México, en donde edificios completos cayeron y que murieron cientos de personas. Pero aún en medio de esos escombros fueron rescatados, por ejemplo, de un hospital, unos bebés que salieron ilesos. Es algo sobrenatural. Lo natural es que todos hubieran muerto. Lo sobrenatural es que ellos salvaron la vida. Dios sabe a quién y en qué momento puede mostrar su poder, pero eso es algo que solamente tiene que ver con su soberanía, lo sobrenatural. Cuando nosotros pedimos a Dios, pedimos por cosas buenas. Dios nos escucha, pero Dios sabe lo que más conviene. A veces de algo que parece un desastre, que parece que es algo terrible, Dios saca bendición. Así que, hermanos, esta clase nos tiene muchas enseñanzas. Ojalá que las podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Solamente les pido que oremos, que ayunemos, que leamos la lectura de la palabra de Dios. Estamos viendo que en este tiempo de pandemia los minutos que dedicamos al estudio de su palabra en la iglesia son muy breves, son muy pequeños. Entonces necesitamos poder complementar esto en nuestras casas, que nuestros hermanos que tienen más experiencia lean la palabra, la expliquen, la estudien, porque de ella vamos a aprender cosas como la de este día. Que Dios les bendiga. Mejor dicho, que Dios nos bendiga, porque no hay nadie que no necesite de la ayuda de Dios. Solamente basta hablar de la palabra milagro. ¿Qué es un milagro? Es un suceso
que es maravilloso, extraordinario y que opera con la intervención divina. En la Escritura podemos ver ejemplos de milagros en muchos pasajes. Solamente mencionaré dos de ellos. Cuando los israelitas van en busca de la tierra prometida y el ejército de Faraón va persiguiéndoles, llegan hasta la orilla del Mar Rojo y de manera milagrosa el mar se abre para permitir el paso de todo su pueblo. Otro ejemplo de milagro podemos verlo cuando ha muerto Lázaro y después de varios días Jesús llega a este lugar y pues él hace el milagro de la resurrección de Lázaro. Todos sabemos que Lázaro ya muerto, un muerto no escucha, no habla, no siente nada porque está muerto. Sin embargo, el Señor Jesús hace una oración para manifestar que todo está conforme a los planes de Dios y después de orar ordena a Lázaro que salga. Lázaro sale atado por las vendas de las manos y de los pies. Dice desatarle y que se pudiera ir. Hermanos, los milagros son cosas o sucesos que ocurren con la intervención divina. El detalle es que Jesús ora para que esto suceda. Por ello es importante decir que los judíos que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron también parte de un milagro. Ellos cayeron en el horno de fuego ardiendo y milagrosamente salieron ilesos. Esperamos que esta clase nos haya mostrado esa faceta del cristiano que, estando en comunión con Dios, puede en determinados casos, cuando la soberanía de Dios así lo permite, ser parte de un milagro. Hermanos, así que pues nos despedimos, esperamos vernos hasta la próxima clase. El Señor nos siga bendiciendo.